tal? ¿Cómo están, queridos mensajeros del Señor? Quien les habla nuevamente, Vladimir, su hermano en Cristo Jesús. En esta oportunidad vamos a analizar algunos puntos relevantes de la lección de la Escuela Sabática número 13, titulado El amor es el cumplimiento de la ley. Empecemos. Bien, empecemos con la introducción, analizando una aseveración que hace la segunda parte del versículo para memorizar. En Romanos 13:8 dice lo siguiente: porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Quiere decir este versículo que ya no necesitamos amar a Dios? ¿Que solamente necesitamos amar a nuestro prójimo y listo, y ya hemos cumplido la ley? La explicación es sencilla. Miren el siguiente gráfico. Para cumplir la ley debemos cumplir antes dos fases. La primera, amar a Dios. Si yo logro amar a Dios, puedo pasar a la segunda fase como resultado, que es amar a mi prójimo. Y una vez que he logrado amar a mi prójimo con la ayuda de Dios, recién he logrado cumplir la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? No hay ninguna contradicción. Ya que al amar a nuestro prójimo queda implícito de que hemos logrado antes amar a Dios. Entonces no hay ninguna contradicción. El amar a nuestro prójimo no deja de lado el amar a Dios, porque solo amando a Dios es que podemos lograr amar a nuestro prójimo y cumplir toda la ley. Algo importante a recalcar acá es eso, de que el apóstol Pablo nos dice que sí podemos cumplir toda la ley de Dios, queridos hermanos. Ojo con esto. Hay muchos falsos maestros que están diciendo lo contrario, que no podemos lograr guardar todos los mandamientos de Dios. Tengan mucho cuidado, queridos hermanos. La Biblia es clara. Podemos lograr amar a nuestro prójimo, podemos lograr amar a nuestro Dios con la ayuda de Dios, no por nosotros mismos. Y, por ende, podemos cumplir toda la ley de Dios. Alabado sea el Señor. Otro punto importante a resaltar de la lección es que nos habla sobre la compasión. Ojo, tenemos que entender qué es la verdadera compasión de Dios y no sacarlos de conceptos mundanos. Miren lo que nos dice el diccionario. La compasión es un sentimiento de pena o lástima hacia quienes sufren penas, calamidades o desgracias. O sea, solo se reduce a un mero sentimiento. Cuidado con eso, queridos hermanos. Esa no es la compasión que nos enseña Dios. Este concepto es insuficiente, ya que además de sentir empatía, que es algo bueno por nuestro prójimo, Dios nos enseña a que le mostremos la solución a nuestro prójimo. Ojo, la solución no va a venir por nuestros propios argumentos, por nuestras propias ideas del ser humano, no, sino sacado siempre de la palabra de Dios. Es decir, no es simplemente darle a nuestro hermano una palmada en la espalda y decirle todo va a estar bien, sino que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, queridos hermanos, para ayudarle. Un ejemplo de esto es cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué hizo Cristo Jesús? ¿Acaso solo sintió pena por ellos? No, Él se hizo hombre como nosotros para salvarnos del pecado. ¿Se dan cuenta? Esa es la verdadera compasión. Pero ojo, esa compasión, como dice la lección, es parte integral del amor. O sea, solo va a venir esa verdadera compasión si estamos en plena comunión con Dios, si hemos logrado amar a Dios y como resultado viene esa compasión por nuestro prójimo. Otro punto a resaltar de la lección nos dice lo siguiente: en la Escritura, el amor y la ley son inseparables. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Esto es muy importante a tener en cuenta. No podemos enseñar de amor sin mencionar y enseñar acerca de la ley de Dios, de las normas de Dios, o viceversa, ya que ambos son inherentes y están íntimamente relacionados. Si enseñamos de amor sin ley,
¿qué vendría a ser? Puro sentimentalismo. Y si enseñamos de ley sin amor, viene a ser legalismo. Dos grandes extremos peligrosos, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, algunos dicen, hay que enseñar de amor y amor y amor, y todavía no hay que enseñarles de las normas ni las leyes de la iglesia, porque si no se van a ir los hermanitos. Eso es un terrible peligro. Y por el contrario, tampoco no se puede ser tan duro y enseñar de ley y normas sin enseñarlas con amor. Por eso siempre recordemos lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice que siempre estemos preparados para enseñar y defender nuestra fe, enseñar la verdad con mansedumbre. Aquí en ningún momento dice que ocultemos la verdad, que ocultemos la ley de Dios. Es necesario enseñarles la ley de Dios, porque la ley de Dios es amor, pero siempre con mansedumbre, como hemos visto, con compasión, con ternura. Muy bien, pasemos al día domingo, que nos dice la lección algo muy importante. Los 10 mandamientos cuyos principios básicos ya existían en el jardín del Edén. La pregunta que nos hacemos es, ¿existía la ley de los 10 mandamientos antes del Sinaí? ¿Existía la ley de los 10 mandamientos en el Edén? Es decir, desde Adán hasta Moisés. Bueno, algunos dicen de que no, citando Romanos capítulo 5, versículo 13, que dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero ellos lo traducen de la siguiente forma, pero antes de que existiera la ley de los 10 mandamientos, o sea, alegan de que hubo un tiempo en que no existieron los 10 mandamientos, había pecado en el mundo. Es decir, desde Adán hasta Moisés, el cometer pecado no dependía de transgredir la ley de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué ley tendrías que transgredir para cometer pecado? Pues ellos alegan de que se trata de la ley de la conciencia que puso Dios. Y bien, es cierto que existe una ley en nuestros órganos, en nuestro cuerpo, en la naturaleza, pero saben, queridos hermanos, la ley de la conciencia no es suficiente para poder guiarnos bien, no es suficiente para poder obrar correctamente. Dios no sería tan descuidado como para dejar que sus criaturas se dejen guiar solamente por la conciencia. ¿Por qué? Ya que la conciencia no es algo constante y nosotros necesitamos de algo constante y firme para poder guiarnos. Miren lo que dice la sierva de Dios sobre la conciencia. El hombre de pecado pretende cambiar los tiempos y la ley. Al tratar de dominar la conciencia de los seres humanos, se exalta a sí mismo por encima de Dios. ¿Se dan cuenta? Satanás, el enemigo de Dios, puede dominar nuestra conciencia. Y si nuestra conciencia está dominada, ¿cómo podemos guiarnos para hacer bien? Miren lo que dice esta otra cita. Por medio del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. ¿Se dan cuenta? Satanás puede regir nuestra conciencia. En conclusión, queridos hermanos, no puede el ser humano solamente regirse por la ley de la conciencia. Dios sería un Dios totalmente descuidado por solo dejar a sus criaturas a que se guíen por la conciencia. Así que Dios tuvo que haber dejado algo bien establecido, unos principios bien firmes, que no varían y rectos. ¿Y saben cuáles son esos principios? Sí, los 10 mandamientos de Dios. Y a continuación vamos a ver que sí existían los 10 mandamientos y lo vamos a corroborar con la Biblia y con el espíritu de profecía. Primero, veamos Génesis capítulo 35, versículo 2. Aquí vamos a ver la historia de Jacob cuando le pide a su familia que se aparte de todos los dioses ajenos. Aquí encontramos las dos primeras leyes de Dios.
no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen de ellos. A continuación, leamos el libro de Job, capítulo 1, versículo 5. Aquí vemos que Job está llevando holocaustos cada mañana. ¿Por qué? Por sus hijos, por si ellos habrían blasfemado el nombre de Dios. Aquí vemos el tercer mandamiento de Dios, que no debemos tomar su nombre en vano. Vamos a leer ahora el libro de Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3. Aquí obviamente nos habla del cuarto mandamiento, que es del día sábado, ya que Dios santificó. Y la palabra santificar significa hacer santo, hacer algo consagrado, apartado para Dios. Dios no consagró ningún otro día, solo el día sábado. Y esto ocurrió antes del pecado. Otro versículo que nos ayuda a corroborar esto es Éxodo capítulo 16, versículos 22 y 23. Y aquí vemos cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y estuvieron en el desierto y les pidieron que recogieran maná doble porción el sexto día. ¿Por qué? Porque en el siguiente día, el séptimo, el día del Señor, era sagrado. Y esto ocurrió antes de llegar al Sinaí. Entonces ellos ya tenían esa ley antes del Sinaí, queridos hermanos. En Egipto ellos ya sabían que tenían que guardar el sábado. ¿Por qué? Porque era una ley establecida por Dios. Muy bien, pasemos al siguiente mandamiento. Veamos ahora en Génesis capítulo 28, versículos 6 y 7. Y aquí vamos a ver la historia de Isaac y sus hijos, Esaú y Josué. Vemos que Isaac les pide a sus hijos que no tomen hijas de Canaán como esposas, sino que vayan a la tierra de su abuelo Betuel. Bueno, aquí vemos que Jacob hace caso a sus padres y a su madre, honra a su padre y a su madre obedeciendo, mientras tanto que Esaú no. Más adelante también vemos que Jacob deshonra a su padre al engañarlo, hacerse pasar por su hermano Esaú. Entonces ahí vemos que existen consecuencias por haber cometido ese pecado. Entonces existía la ley del honra a tu padre y a tu madre. Veamos el siguiente mandamiento, Génesis capítulo 4, versículos 6 y al 8. Aquí vemos la historia de entre Caín y Abel, en que Caín mató a su hermano Abel y fue castigado y fue desterrado. ¿Y por qué fue castigado? Si es que no hubiera existido la ley del no matarás, es obvio que sí existía esa ley y la conocía. Muy bien, pasemos al siguiente mandamiento, que está en Génesis capítulo 39, versículo 9. Aquí vemos la historia de José, cuando estuvo a solas con la esposa de Potifar y la esposa quiso seducirlo. ¿Y qué hizo José? Él dijo: ¿cómo podría cometer este pecado contra mi Dios? Es decir, aquí estaba bien claro, José conocía el mandamiento del no cometerás adulterio. Estaba bien claro y bien establecido. Bien, pasemos al siguiente mandamiento, Génesis capítulo 30, versículo 33. Aquí nos habla la historia de Jacob con Labán, donde Jacob quiere demostrarle a Labán que no quiere hurtarle ni robarle su ganado. Así es que acá vemos que Jacob tenía bien en claro que el mandamiento del no robarás. Quería ser una persona justa con Labán. Muy bien, pasemos al siguiente mandamiento, el mandamiento noveno, en Job capítulo 31, versículo 5 y 6. Miren lo que dice. Si anduve con mentira, dice Job, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Aquí vemos que Job, el mandamiento de la mentira, lo tenía bien en claro. Veamos ahora Job capítulo del mismo 31, ahora el versículo 7 al 11. Miren lo que dice. Si me he desviado del camino recto, si me he dejado llevar de la codicia, si algo ajeno se ha encontrado en mi poder, que otros se coman lo que yo he sembrado y arranquen la raíz de lo que planté. Aquí vemos
el no codiciarás los bienes de tu prójimo. Veamos lo que dice el siguiente versículo. Si me he dejado seducir de una mujer o me he puesto a espiar a la mujer de mi vecino, que mi esposa sea esclava de otros y que extraños se acuesten con ella, pues mis acciones serían infames, serían actos dignos de castigo. Palabras terribles y fuertes, ¿no? Pero acá vemos y comprobamos que Job sabía bien en claro el mandamiento del no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Entonces, queridos hermanos, en conclusión hemos visto con la Biblia que Dios sí les había dejado bien establecidos y conocían la ley de los 10 mandamientos. No los había dejado simplemente con la ley de su conciencia. No se puede obrar correctamente sin una ley bien establecida por Dios. Hoy en día también nosotros no podemos obrar correctamente sin la ley de Dios, sin una ley establecida. No cambia, no varía. Recuerden que la ley de Dios es el transunto del carácter de Dios y el carácter de Dios no varía, no cambia. La ley de Dios también existió desde el Edén y existirá hasta la eternidad. Amén. Muy bien, veamos lo que dice ahora la sierva de Dios. La ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Los ángeles estaban gobernados por ella. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno del Señor. Después que Adán y Eva fueron creados, el Altísimo les dio a conocer su ley. No fue escrita entonces, pero Jehová la repitió en presencia de ellos. Queridos hermanos, entonces la Biblia y el Espíritu de Profecía nos corroboran que Dios les reveló su ley, los 10 mandamientos. Muy bien, ahora veamos algunos puntos relevantes del día lunes, que titula La ley es santa, justa y buena. Aquí vamos a ver algo muy importante. La lección nos da varias razones para creer que la ley no fue abolida en la cruz o en cualquier otro lugar. Veamos lo que nos dice la lección. Primero, dice, el amor es el fundamento de la ley de Dios. Amén. ¿Cuál es el fundamento de la ley de Dios? El amor. El amor es eterno. El amor es parte del carácter de Dios. Así es que es una razón para creer que la ley es eterna, queridos hermanos, que no ha sido invalidada y nadie puede invalidarla. Siguiente razón, ¿qué nos dice la lección? La ley de Dios no es pecado. Amén. Gloria a Dios. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 7, versículo 7. La ley, queridos hermanos, no tiene nada de malo. Al contrario, es una bendición. Por ende, no pudo haber sido invalidada, ya que no tiene ningún defecto. Siguiente razón, queridos hermanos. Pero entre otras cosas, nos hace percibir el pecado y nuestra pecaminosidad. Alabado sea el Señor. Otra razón para creer que la ley no tiene por qué ser abolida, ya que tiene la función de hacernos percibir nuestro pecado. Eso lo encontramos también ahí en Romanos 7:7, que nos dice que por la ley nosotros conocemos que hemos pecado. Es como un espejo que nos muestra nuestra realidad, nuestra suciedad. ¿Y qué sería de nosotros sin la ley de Dios? Ahora, algunos argumentan y dicen, pero en este versículo está hablando de una ley, no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de otra ley. Queridos hermanos, ahí el apóstol Pablo, si ustedes se dan cuenta, menciona en ese versículo mismo que está hablando de la codicia. Él no conociera de la codicia si la ley no le dijera no codiciarás. ¿A qué ley creen ustedes que se está refiriendo ahí Pablo? Es obvio que a los 10 mandamientos, ya que en los 10 mandamientos encontramos el mandamiento de no codiciarás. Con esto entonces refutamos esa falsa enseñanza de que esta ley no es la ley de los 10 mandamientos. Sigamos viendo otra razón que nos dice la lección. Por eso, la ley
es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esto lo encontramos en el versículo 12 de Romanos 7. Otra razón para creer que la ley no puede ser invalidada, ya que tiene esas características que son parte del carácter de Dios. La ley que es santa, justa y buena. Y si es santa y justa y buena, entonces es eterna, ya que el carácter de Dios es eterno. Sigamos viendo otra razón. ¿Qué nos dice? La ley revela como ninguna otra cosa nuestra gran necesidad de salvación y de redención. Alabado sea el Señor. ¿Qué mayor prueba para definir de que la ley no tiene nada de malo? De que la ley es necesaria para nuestra vida hasta el fin del tiempo. Veamos otra razón. ¿Qué nos dice? Lo cual, esta redención y esta salvación, la cual solo es posible por medio de Cristo. Otra razón más, veamos, hermanos, ya que la palabra de Dios nos dice que la ley es como nuestro ayo que nos guía. ¿A quién? A Cristo. Es obvio. Luego de habernos revelado nuestra gran necesidad, nuestro pecado, no nos deja allí, nos lleva a Cristo. La única forma de poder salvarnos es que Cristo esté en nosotros. Y por último, ¿qué nos dice? En consecuencia, no invalidamos la ley por la fe, más bien la confirmamos. En Romanos 3:31. ¿Qué fue primero, queridos hermanos? ¿La ley o la fe? Recuerden que la ley es como nuestro ayo que nos lleva a Cristo, a tener fe en Cristo. Y si nos damos cuenta, entonces, primero fue y siempre es la ley, ya que sin la ley no hemos podido reconocer nuestra pecaminosidad y hemos podido recién llegar a Cristo, nuestro Salvador, y a tener fe en Él. Por eso este versículo es valioso, ya que dice que no podemos invalidar la ley o descartar la ley por medio de la fe, ya que la fe confirma la ley, confirma la existencia de la ley, que la ley es eterna. De esta forma, la lección nos ha aclarado que la ley no fue abolida ni en la cruz ni en ningún otro lugar. Alabado sea el Señor. Muy bien, ahora veamos algunos puntos relevantes del día martes, la ley y la gracia. Dice la lección: como hemos visto, la ley y la gracia no se oponen entre sí. Esto es algo muy importante a recalcar. No hay tal contradicción ni oposición entre la ley y la gracia. Esto lo decimos porque hay algunas denominaciones, ojo, cuidado, que están diciendo que hoy en día somos salvos por la gracia y que ya no somos salvos por la ley. De ellos dan a entender de que Dios dio dos formas de salvación, que en el tiempo pasado, en el Antiguo Testamento, la gente se salvaba por las obras, por guardar la ley, y que en el Nuevo Testamento, a partir de Cristo, el método de salvación es por medio de la fe, por gracia. Tamaña herejía, queridos hermanos, ya que el único método de salvación en toda la Biblia siempre ha sido por medio de la fe en Cristo, por gracia y no por las obras, como lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Pero esta gracia no invalida la ley, porque por medio de esa gracia es que podemos guardar la ley de Dios. Los frutos, las obras, demuestran que esa gracia está viva, demuestran que esa fe es viva, así como lo dice en Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, queridos hermanos. Nuestra fe no va a servir de nada si no se revela, si no hay resultados, si no hay frutos de la obediencia, de guardar la ley de Dios. La gracia va a ser inservible de Dios. Dios tiene abundante gracia para darnos, pero si en nosotros no hay frutos, no va a servir de nada la gracia de Dios. La lección lo dice de la siguiente forma: no podemos salvarnos por cumplir la ley. En cambio, nos salvamos por gracia mediante la fe, no por nosotros mismos, sino como un don de Dios.
no guardamos la ley para ser salvos, sino porque ya lo somos. No guardamos la ley para ser amados, sino porque somos amados, y por eso deseamos amar a Dios y a los demás. Es decir, guardamos la ley de Dios porque hemos aceptado la salvación de Dios. Guardamos la ley de Dios porque somos amados de Dios. Y guardamos la ley de Dios no para llegar a Cristo, sino porque Cristo ya está en nosotros. Y no guardamos la ley de Dios para entrar en el reino de Dios, sino porque el reino de Dios ya está en nosotros. Amén, queridos hermanos. No hay ninguna contradicción de la ley y la gracia, sino al contrario, funcionan armoniosamente. Muy bien, ahora vamos a ver un punto muy importante que nos trae el día miércoles. El amor es el cumplimiento de la ley. Miren lo que nos dice la lección. El amor como cumplimiento de la ley no solo implica abstenerse de cometer pecados que representan transgresiones de mandamientos específicos. Miren lo que dice el autor de la lección de la escuela sabática. Él está afirmando que cometer pecado es transgredir mandamientos específicos. Pecado es sinónimo de transgredir la ley de Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Qué bueno que el autor de la lección enfatice esto, ya que algunos falsos maestros en nuestras iglesias están enseñando que nosotros nacemos pecadores, que pecamos porque nacemos pecadores. Y esta es una enseñanza de la iglesia católica, queridos hermanos. No podemos nosotros caer en esto. Ellos enseñan de que el pecado es un estado y que no consiste en transgredir la ley de Dios. Tamaña herejía, queridos hermanos. Esto es algo muy importante tener en cuenta, ya que si nosotros decimos que nacemos pecadores y que el pecado es nato en nosotros, ellos afirman de que por eso no podemos vencer totalmente el pecado. Y con esto están diciendo de que Dios no puede obrar en nosotros para vencer el pecado, ya que siempre estaremos pecando porque el pecado está ya en nosotros, nacemos con eso, está en nuestros genes. No, nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa que es diferente. Nosotros no nacemos pecadores. Y esto es un mensaje que va totalmente en contra del mensaje de Dios, de la victoria sobre el pecado. Ojo, queridos hermanos, tengan mucho cuidado en esto, pero el autor de la lección afirma tamaña verdad, que la única definición de pecado es la transgresión de la ley de Dios, así como lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, y así como lo afirma la sierva de Dios, que el único concepto, la única definición de pecado es transgresión de la ley de Dios. Amén. Muy bien, ahora veamos algunos puntos muy importantes que nos trae el día jueves. Sobre todo, ámense mutuamente. Miren lo que nos dice la lección. La propia ley del amor no solo nos ordena abstenernos de hacer el mal, sino que también nos impulsa a realizar actos que revelen amor de Dios en favor de los demás. Acá hay algo muy importante que resaltar, que también lo menciona el día miércoles, pero he querido unirlo con el día jueves. Nos menciona que el verdadero amor no consiste solamente en abstenernos de hacerle el mal a alguien. Queridos hermanos, algunas personas viven con esta idea, con este pensamiento. Miren, ellos dicen, yo no le hago mal a nadie, ni en mi trabajo, ni en mi casa, ni en la iglesia. Yo no me meto en la vida de los demás, y así tampoco no quiero que se metan en mi vida. Así vivo tranquilamente. Y estas personas viven en este pensamiento y citan Lucas 6:31 para sustentar ese mal pensamiento. Y miren lo que nos dice Lucas capítulo 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la regla de oro, queridos hermanos, pero estas personas están tergiversándola, ya que en ningún momento nos llama este versículo a la inacción, sino nos está llamando a la acción de hacer el bien a los demás,
de que lo que vosotros queréis que los demás hagan con vosotros, tú también hazlo con ellos. No quiere decir que nos quedemos de brazos cruzados. No está queriendo decir que si hay problemas en tu hogar, que tú te quedes sin decir nada ni hacer nada. Si hay problemas en la iglesia, no quiere decir que te quedes de brazos cruzados. Cuando hay necesidad, hay dificultad en la iglesia, nosotros tenemos que volvernos activos, tenemos que tratar de ayudar a nuestro hermano, ayudar a nuestra iglesia en cualquier deficiencia que haya, buscar en la palabra de Dios, estudiar, buscar la guía del Espíritu Santo y poder ponernos activos, ayudar, hacer el bien. No es suficiente, queridos hermanos, abstenernos del mal. Eso es algo muy importante, no involucrarnos en cosas que no nos competen. Pero hay muchas cosas que sí podemos y Dios nos llama a que brindemos nuestra ayuda, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro hogar y en la iglesia, queridos hermanos. Esto es realmente el verdadero amor de Dios, reflejar su carácter. Muy bien, hay otro punto importante también que nos dice la lección. Dice así: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Cita Juan 15:12. Miren, queridos hermanos, esta es la forma correcta de amarnos. Dice, ¿cómo? Como Cristo nos amó. No es a nuestra forma, no es a nuestra manera. Muchas veces queremos brindar nuestra ayuda a nuestro prójimo a nuestra manera. Muchas veces queremos brindarle un amor sentimental dejando de lado la ley de Dios. Ya mencionamos bastante este problema en nuestras iglesias. A veces ni siquiera les mencionamos lo que está escrito en la palabra de Dios, las normas que hay en la palabra de Dios para guiarnos, para protegernos. Pensamos que la ley de Dios es un obstáculo para ellos, que mencionándoles las normas y las reglas que ha puesto Dios en su palabra, los va a alejar de la iglesia. Y los hermanos a veces dicen, no, ¿para qué les vamos a decir eso? Los vamos a alejar. No, queridos hermanos, Cristo, si ustedes ven, nunca Él dejó de lado la palabra de Dios, nunca dejó de lado la ley de Dios. Cada vez que brindó su amor, también les mencionó que estaban haciendo mal, pero siempre con amor. Es la verdadera forma de amar, como la forma que nos enseñó Dios en su palabra. Alabado sea el Señor. Muy bien, queridos mensajeros del Señor, esto ha sido todo por esta lección. Si este video ha sido de edificación para ti, para tu vida, por favor, dale like y comparte este video. Que Dios nos bendiga.